es que Argentina es un país que gasta el doble de lo que produce. Y gasta el doble de lo que produce porque Argentina es una democracia de corporaciones. Vos tenés una corporación sindical, una corporación empresarial que negocia con el Estado, un Estado que es 4 veces mayor de lo que tenía que ser, los que trabajan de piqueteros, son todas corporaciones, ¿no es cierto? Bueno, Horacio, muchas gracias por recibirnos y ayudarnos a reflexionar sobre nuestra democracia en este año que se cumple el 40 aniversario. Bueno, espero que te sea útil. También a mí me viene bien reflexionar un poco sobre lo que está pasando y sobre lo que puede pasar. Buenísimo. Antes de empezar, me gustaría preguntarte, bueno, fuiste un protagonista del proceso de recuperación de la democracia. Me gustaría preguntarte dónde estabas allá por octubre y diciembre de 1983 y qué expectativas tenías con recuperar la democracia en Argentina. Bueno, yo había estado y estaba militando mucho dentro del partido y colaborando mucho en la campaña porque estaba al lado de Raúl Borrás. En realidad, Raúl Borrás fue con Alfonsín los dos los fundadores de Renovación y Cambio. Raúl Borrás vivía en Pergamino, yo vivía en Pergamino y Alfonsín vivía en Chascomús. Y las dos fuertes del movimiento de Renovación y Cambio, el radicalismo, eran Chascomús y Pergamino, que siempre ganábamos. Y bueno, cuando vino la campaña, yo trabajé cerca de Raúl Borrás, que fue un personaje central dentro de todo ese periodo. Venía de haber sido concejal en Pergamino durante la época de Isabel Martínez y era secretario del bloque, así que tenía una responsabilidad bastante dura porque en la época de Isabel Martínez de Perón el peronismo tenía un criminal de ministro que era López Rega. Es un tema para reflexionar, ¿no? La impotencia del peronismo para sacarse de encima verdaderos criminales, porque López Rega era un criminal, mató a mansalva, y sin embargo estuvo como 2 o 3 años de ministro de Perón, protegido por Perón y por el gobierno. Y en esa época entonces a mí me tocaba, en los discursos, cuando mataba a López Rega, teníamos que decir un discurso contrario a tanta criminalidad, y cuando mataban los montoneros, que también mataban, teníamos que decir un discurso contrario a los montoneros, de manera que periódicamente me amenazaban los montoneros o me amenazaban los de López Rega. Yo tenía un dicho, decía que mi epitafio iba a decir: aquí yace Horacio Jaunarena, víctima de un terrible malentendido, porque ese es el clima que se vivió en esa supuesta democracia que tuvimos antes del golpe militar. Y desde un lugar, desde un poder legislativo local. Claro. Desde ahí empezaste a construir la resistencia democrática. Claro, mis primeras armas fueron ahí como miembro de Renovación y Cambio, que era el que puso los mayores concejales porque ganábamos en Pergamino. Pero bueno, después vino el proceso militar. Me pasó una cosa muy, muy graciosa que te describe un poco la Argentina. Cuando vino el golpe, yo era concejal. Entonces recibí un telegrama colacionado del jefe del regimiento de San Nicolás, en donde me notificaba a mí, como concejal, que estaba arrestado hasta nuevo aviso y que no podía salir de mi domicilio. Bueno, me llegó el telegrama ese. El primer día del arresto no había nada, miré. Nadie fue a la casa, decís. El día del arresto me asomé a la calle, no había nada. Y ya después del 10º día seguía haciendo mi vida normal. Pero pasó una cosa graciosa. Llego a ministro y un día ministro de Defensa, un coronel, ¿no? El ministro de Defensa, un coronel de un regimiento, me pide una entrevista.
y era el que había firmado la orden de arresto. de arresto. Entonces le digo, mire, ya que está acá, usted me tiene que hacer un favor. Pues yo estoy arrestado, si usted no me levanta el arresto, yo tengo un inconveniente serio. Esa es lo que tiene la Argentina. Sí. Pero bueno, vos me decías, trabajamos mucho en la campaña. Y la verdad es que no pensábamos que íbamos a ir al Ministerio de Defensa. Hablo en plural porque con Raúl Borrás trabajábamos muy cerca. Raúl Borrás estaba destinado al Ministerio de Acción Social. Porque en la cuenta que se hacían, el triunfo o no por elección iba a ser muy corto. Iba a resolverse por muy pocos votos. Entonces todo se iba a resolver en el colegio electoral. Claro. Entonces Alfonsín, que tenía una absoluta confianza en Borrás, tenía pensado que Raúl fuera a representar en el colegio electoral. Y ahí hacer los acuerdos necesarios para obtener apoyos para la nominación final. Pero la elección se ganó por mucho, no hubo necesidad de negociar nada en el colegio electoral, y Alfonsín decidió poner a su mejor espada en el Ministerio de Defensa, porque sabía que iba a ser el problema. Claro, y aparte la clave... Claro. Y bueno, y Raúl Borrás entonces fue designado ministro, y Raúl me llevó a mí de segundo, de inmediato de él. Así que así aterrizamos al Ministerio de Defensa. Raúl Borrás ni siquiera había hecho la conscripción. Yo sí, por suerte podía distinguir los grados. Pero así llegamos al Ministerio de Defensa y fue un ministerio muy complicado. Sí, eso te iba a decir, en un área clave en un momento clave, porque claro. O sea, había que cambiar las reglas de juego y los que estaban en el ministerio tenían que estar subordinados a la idea, a su Teníamos autoridad. que llevar adelante la consolidación de la democracia, Exacto. El juzgamiento de los responsables de la represión, teníamos que llevarlo adelante y mantener la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Exacto. Fíjate vos que Raúl Borrás murió al año de gestión, al año y unos meses, y entonces Alfonsín me dijo, mirá, dice, el que está más interiorizado sos vos, pero vos sos muy joven, tenés 42 años, ¿cómo vas a ser ministro con 42 años de gente que tiene 15 años más que vos? Entonces lo puso a Roque Carranza. Pero me dice, vos tenés que quedarte porque tenés que... Y Roque Carranza asumió como ministro y me dice un día, mira Horacio, yo no soporto esta tensión, yo me voy a morir. Así que voy a renunciar. Esto me lo dijo en noviembre del 85. Voy a ir a renunciar este fin de semana a la quinta a hablar con Alfonsín. No, yo me fui a casa a esperar en el diario la renuncia de Carranza. Y el lunes volví al ministerio y no había pasado nada. Y me dice, mira, dice, fui a renunciar, pero lo vi a Alfonsín con tantos problemas que no me animé a sumarle otro. Pero yo me voy a morir porque yo no aguanto esta tensión. Y se murió. No me digas. Se murió en diciembre. No, en enero. Se murió 2 meses después de que me dijo que se iba a morir por la tensión. Y vino el tercer ministro, que fue Germán López. También lo mismo. Me tenía que quedar porque yo era un poco la memoria del ministerio. Y Germán López también se enfermó en la gestión. Tuvo que renunciar con unos problemas de bronquios muy serios y sufrió mucho. Renunció y quedamos muy amigos, pese a que antes no nos tratábamos. Y ahí quedaste vos como ministro. Renunció
y enfermo, y se murió al mes de haber renunciado. Y me dijo, mira, dice, ya sabía que se iba a morir, me dijo, el único tipo que entiende realmente lo que está pasando y el drama que estamos viviendo sos vos, y el que lo sufre. Así que lo único que quiero es que haya una sola persona que hable en mi entierro, que sos vos. Wow. Y hubo disposición de Germán, con el cual construí una amistad extraordinaria, y el único que pudo hablar es decir, esto te da idea de lo difícil que era todo. Eso te iba a decir, era tan cruda la tarea Claro, porque de mientras instaurar pasaba, política de defensa. Claro, mientras justo pasaba después de todo los esto, militares. Estaba el juzgamiento de los militares, Claro. estaba toda la tensión que creía. 1985, ¿es esto? Claro. 1984, 1985. Claro. Por eso cuando ves esta película República Argentina 1985, Sí. y aparece que el único que tiene que ver con todo esto fue Stracera, que fue un gran tipo, yo lo conozco, lo quiero mucho y fuimos muy amigos. Es un recorte de la historia. Claro, pero escúchame, si no hubiera sido por todo lo que trabajaron en todos lados y las muertes que cayeron, eso no existe en la película. Totalmente. Así que habría que ayudarle a pobre este hombre Mitre, ayudar en la memoria, porque está un poco falto de memoria. Y falto de ética. ¿También? También porque falsificó un discurso de Trócoli. Ah, eso no sabía. Eso es imperdonable. Editar un discurso apócrifo es terrible. ¿Y cómo lo cambió? Bueno, eso... Porque el discurso de Trócoli describía primero todo lo que habían hecho los montoneros contra la democracia y contra la vida, y después todo lo que había hecho la dictadura militar y, por supuesto, lo criticaba. ¿Qué hizo? Borró esta última parte, dejó la primera parte y aparece como Trócoli como defendiendo el proceso militar. Una cosa demencial. Wow, no sabía. Y no solamente eso. Después coloca en boca de Stracera diciendo este tipo facho. Jamás Stracera, me consta porque soy amigo, era amigo de Stracera, y jamás a Stracera se le hubiera ocurrido decir una cosa así de Trócoli. Al contrario, estaba agradecidísimo de todo el marco que se le había dado al juicio. Así que, bueno. Bueno, pero por eso es tan importante volver a la fuente primaria, porque vos nos podés contar toda la historia o la que no vemos en las películas. Así que, y lo interesante también es que vos sobreviviste en el Ministerio de Defensa porque después estuviste en varios gobiernos. Sí. Bueno, finalmente, después de 3 muertes, porque fíjate vos que Alfonsín perdió la cabeza política de Raúl Borrás, la cabeza científica de Roque Carranza y la cabeza ética de Germán López. 3 muertes. Y bueno, después llego yo al ministerio y bueno, sigo de ministro hasta el final. Y luego cuando fui diputado durante un periodo, y cuando en el gobierno de la Rúa había sido electo diputado, pero me pidieron que fuera al Ejecutivo. Y fui al Ministerio, primero fui a la Secretaria General de la Presidencia, y luego volví al Ministerio de Defensa. Y cuando se hace la crisis terminal y renuncia de la Rúa, hay una crisis política terrible, Duhalde y Alfonsín acuerdan una suerte del gobierno de coalición, que es lo que haría falta en este momento, pero lo que nos faltan son los Alfonsín y los Duhalde que manejen cada uno de los partidos, de los 2 partidos. Y entonces Alfonsín y Duhalde, Alfonsín le dice, bueno, le sugiere que que yo vaya de ministro de Defensa, así que me llaman, porque era un tema complejo. También en ese momento, así que también fui ministro de Defensa de 3 presidentes. Wow. Ahí, antes de pasar al rol como ministro, si te traigo ahora, a la actualidad, ¿cuáles dirías que son los principales problemas estructurales de nuestra democracia? Bueno, yo te podría decir
lo que yo pensaba y la realidad. Dale. Yo creo que se dice mal, porque a veces se dice con tono burlón que Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa y se sana. En realidad Alfonsín lo que decía era eso, pero lo decía contestando a Onganía, que decía que había un tiempo político, un tiempo social, y Alfonsín decía que era mentira esa, que no era cierto que con la democracia no se podía comer. Entonces ese es el tema. Está bien, hay que ponerlo en contexto esa frase, está muy bueno. Sí. Y que era en respuesta a Onganía. No, era una respuesta a Onganía. Porque Onganía, que era un tipo bastante idiota, creía en 2 tiempos, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. Bueno. Pero por eso digo, 40 años después, donde tenemos consolidadas las reglas de funcionamiento de nuestra democracia. Yo tengo un cierto regusto amargo si comparo mis ilusiones con la realidad. Porque tuvimos éxito en el sentido de consolidar las instituciones. Sí. Hoy no hay especulación de golpe militar en la Argentina. Que no es poco. Y si hay inestabilidades son generadas por otros ámbitos, no por las Fuerzas Armadas. Y eso es un logro. Súper. Pero tenemos muchos deberes pendientes. Sí. Y hemos sido ineficaces para, por ejemplo, dar respuestas económicas adecuadas, para dar respuestas morales adecuadas para que no sean las democracias un antro de corrupción, como de alguna manera es el kirchnerismo. Así que esos son los deberes pendientes. Que hay que atenderlos necesariamente. ¿Cuál es en el fondo el problema de las democracias en la Argentina? Entre otros. Contame. No, yo creo que el problema básico es que Argentina es un país que gasta el doble de lo que produce. Y gasta el doble de lo que produce porque Argentina es una democracia de corporaciones. Vos tenés una corporación sindical, una corporación empresarial que negocia con el Estado, un Estado que es 4 veces mayor de lo que tenía que ser, los que trabajan de piqueteros, son todas corporaciones, ¿no es cierto? Y esas corporaciones, al formarse, toman de la riqueza del conjunto más de lo que le corresponde. Y entonces, entre el que toman más de lo que le corresponde y gastamos más de lo que producimos, tenemos las consecuencias que tenemos. Total. Entonces, mientras vos no juntes un poder político lo suficientemente fuerte como para enfrentar las corporaciones, no va a tener solución. Si Macri, yo creo que Macri pobre no veía nada, pero si Macri lo hubiera visto, no hubiera podido tampoco. No, sí, y la verdad que es interesantísimo lo que decís. Y no solo que no hay un poder fuerte que disuelva esas corporaciones, sino que el poder político se alimenta o se basa en esas corporaciones para llegar al poder, para mantenerse, para... Por eso sigue el déficit de lo que gastamos más lo que producimos. Sí, totalmente. Porque nadie hasta ahora se ha animado a enfrentar esta Argentina de corporaciones. Brillante. ¿Y eso era así en el 83? O sea, cuando fuiste ministro, ¿veías que se estaba formando incipientemente? No, nosotros creíamos que... Bueno, a ver... Pero sí con De la Rúa, en la época de la Rúa sí. No, yo tenía responsabilidad. Mi responsabilidad era esto que está pasando, que tuviéramos una relación de las Fuerzas Armadas con la democracia como la que existen ahora. Esa era mi responsabilidad. Y lo lograron. Y de economía no podía, no era mi responsabilidad. Sí. No, pero la pregunta era si ya, porque está clarísima la visión que tenés ahora, si en ese momento podías visualizar esa organización social. Exacto, eso. Nosotros teníamos la ilusión de que consolidada la democracia
se iban a solucionar los otros problemas. Claro, está bien. Y no advertimos que dentro de la democracia hay un importante grupo de personas que tienen prioridades distintas a las nuestras. Yo creo que en eso, fíjate vos, yo tengo una teoría, que es que el peronismo no es un partido político, es mucho más, es una cultura. Es una cultura que ha permeado también a gente que cree que no es peronista. El famoso movimiento. Exactamente, pero es una cultura que hace todo esto, que proteja a las corporaciones. Fíjate vos un ejemplo, entre otros. Las primeras medidas de Alfonsín fueron el procesamiento de las cúpulas militares y de las cúpulas de montoneros y la reforma, la democracia sindical. Sí. Pudo concretar el objetivo. 1 y 2, pero no el 3. Pero el otro no. Sí, y la democracia sindical todavía... Todavía es una deuda pendiente. Bueno, yo todavía lo saludo a Moyano, que estaba en esa época en Camioneros, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se pudo concretar? Porque el peronismo votó en contra y lo consolidó a los Moyanos, que comen alegremente con el presidente actual que tenemos en plena pandemia. Me parece interesante lo que decís, porque hay pocas personas que hablan de democracia sindical, o hay pocas personas que lo conceptualizan como un tema, una deuda pendiente de nuestra democracia. Muy interesante. Y ahí tengo una pregunta. ¿Hay algún tema, entendiendo que estabas desde el Ministerio de Defensa y luego como diputado, ¿hay alguna tarea pendiente que te quedó? ¿Hay algo o sea, está claro el logro que decís, teníamos que tener esta relación con los militares, pero digo, ¿hay algo que te faltó hacer? Sí, no, sin duda. Hay mucho para hacer en materia de defensa y de seguridad. Yo creo que hay errores que se han cometido y se cometen muy frecuentemente. Es decir, esto a lo mejor es un poco, para los que no están muy en el tema, no se lo plantean. Pero en Argentina hay un error básico, que es separar completamente como compartimento estanco la Fuerza Armada de la Fuerza de Seguridad. Sí. Entonces cada una funciona por su lado. Cuando yo era ministro en la época de Alfonsín, Seguridad y Defensa, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, estaban bajo mi dirección. Entonces las podías controlar. Después se fueron independizando y ahora la Fuerza de Seguridad tiene un kiosco y la Fuerza Armada tiene otro kiosco. Las Fuerzas de Seguridad tienen 3 veces más presupuesto que las Fuerzas Armadas, pero además gastan mal. Claro. Gastan mal, ¿por qué? Porque tenés 2 administraciones, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, cada uno aparte. 2 escuelas de formación, 2 escuelas de aviación, 2 escuelas... Sí, se duplica. Es un gasto. Es decir, en Argentina, y esta es una de mis preocupaciones, que vos me preguntabas, Argentina gasta poco, pero gasta mal en defensa, en seguridad. Y el primer concepto que tenés que abordar para entender todo esto es que en vez de concebir fuerzas como compartimentos estancos, tenés que entender que son fuerzas complementarias. La integralidad y ver la complementariedad, claro. Fuerzas complementarias. Y más allá de lo de la defensa y la seguridad, que me parece interesante, dada tu expertise, ¿cuál dirías que en el diseño institucional de nuestra democracia hay alguna reforma que tenemos que hacer de cara al futuro? ¿Hay algún otro diseño institucional que te gustaría...? ¿Qué reforma? Bueno, en el área que de mi especialidad, tenés que hacer un solo ministerio con 2 secretarias. Eso sí. ¿Y en el resto hay algún otro diseño que te gustaría, que ya 40 años de democracia te parece que tenemos que rever? En el resto, digamos, tenés que poner las cosas al revés. ¿En qué? Tenés que construir un poder político mayor del que surge de la grieta. Si pensamos en términos de grieta, estamos listos. Sí, es decir, mi única esperanza casi es que de la decadencia
del kirchnerismo, del peronismo, surja un ámbito, un pedazo de todo eso que se sume a la tarea de reconstruir la Argentina. Entonces, creo que los que pensamos distinto, tenemos que pensar que tenemos que tratar de construir puentes con ese pedazo, porque es la única forma que vamos a tener fuerza como para esta tarea primordial, que es la de atacar a las corporaciones. Sí, si no, no tenés solución. Perfecto. Porque es interesante, porque digo, en las entrevistas, varios hablaban de esto, ¿no? Porque grieta como que existió siempre, entre unitarios y federales, peronistas, antiperonistas, Mira, militares y... La única grieta... ¿Cómo se trasciende la grieta? Digo, porque muchos lo que dicen es, con diálogo se trasciende, pero vos das un paso más y decís, tenemos que tener un objetivo común, y ese objetivo común es que se terminen que dejemos de ser una democracia de corporaciones. Sí, o sea, yo te diría que más de una grieta, yo creo que hay un abismo entre una... Nos caemos todos adentro. No, el abismo que nos separa, ¿quiénes nos separan? Los que creemos que debemos vivir en un país donde se respete la institucionalidad, o los que creen que la ley es de cumplimiento voluntario y que pueden hacer lo que quieran. Ese mismo. Entonces, la primera construcción que tenés que hacer es traer del abismo a todos aquellos que creen que el respeto institucional es un camino de ida, ¿no es cierto? Mientras todo eso no exista. No. O sea, si los términos de la política están en esta grieta, entre dos casi comportamientos opuestos y simultáneos, no tenés solución. No, hay que salir por arriba, pero hay que ver cómo se suelda ese abismo. O sea, y tenés cómo se construye un tejido por encima. Y ya que estamos en términos de ilusionarnos, Dale. voy a decir una cosa que para muchos va a resultar escandalosa, pero vos con elecciones cada 2 años es imposible. Yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Es absolutamente imposible. Hay que hacerlo todos juntas cada 4. Es un programa para que se mantengan las cosas como están. Viene un gobierno, suben en el 84, sirven en el 2004. El primer año, te digo por experiencia, porque estuve en todos los gobiernos, el primer año es para encontrar los cajones, donde están los expedientes. Encontraste los cajones, tenés una campaña presidencial, porque si no ganás la elección de medio término, no son un pato rengo para después. Entonces, en ese segundo año, tenés que conceder a lo que se disponga. Entonces, no tomás nada. Si ganás la elección de los 2 años, bueno, tenés un tiempo de política de 1 año, pues ya puedes tener campaña para la presidencial. Sí, hay algunas provincias, viste, que tienen cada 4 años. El tema es que discuten como contra... Yo soy amigo de Julio María Sanguinetti, el presidente de Uruguay, y me dice, ustedes son suicidas. Sí. Con elecciones cada 2 años son suicidas. Imposible. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Vos me decís, bueno, fenómeno, Horacio, reformemos eso. Tenés que reformar la Constitución y abrir una caja de Pandora. Sí. Entonces tenés una situación realmente muy complicada, pero sumale a los problemas de una Argentina corporativa, sumale elecciones cada 2 años que contribuyen alegremente a que esto no pueda solucionarse. ¿Aún hoy te parece que la reforma constitucional es una caja de Pandora? Te lo pregunto porque hasta hace unos años a mí me parecía lo mismo, porque los presidentes de turno querían con eso, con la reforma, asegurarse la reelección indefinida. Pero hoy que eso no es un temor, ¿te sigue pareciendo una tarea muy titánica? Casi volvemos al principio. ¿Por qué es una caja de Pandora? Porque no está asegurada una mayoría racional, que es lo que queda por construir. El día que construyamos esto que estamos hablando, ahí sí podemos reformar la Constitución. Mientras tengas esto, es muy difícil. Sí, los que no quieren defender las instituciones, respetar las instituciones. No te olvides que hay un tema irresuelto, aún en el mejor de los casos,
que se discute sobre la soberanía del poder constituyente. Si él puede apartarse de lo que le ponen o... Sí. Te digo para tu gobierno que yo voté en contra de la reforma de la Constitución. ¿Ah, sí? Sí, fuimos un grupo de radicales que era diputado en ese momento. Éramos 10 o 12 que votamos en contra de la reforma constitucional. En la forma que Aún estaba cuando planteada. había habido acuerdos de núcleos básicos de coincidencia entre los dos partidos. Sí, por supuesto. Vos no estabas de acuerdo con esos acuerdos. No. Ok, mira qué interesante. Yo y Y algunos varios más. más, sí. No, creíamos que no estaban dadas las condiciones para la reforma de la Constitución. Y bueno, ¿Y hoy cuál pensás que son las principales demandas de la sociedad frente a la democracia? Porque allá por el 83 estaba claro, hay una bandera del nunca más. bueno, yo te voy a decir las principales demandas mías. Después hablamos de la sociedad. Vale. Si Argentina maneja la educación como la está manejando, resignate a la mediocridad permanente. O sea que para mí la primera prioridad es revertir todo lo que pasa en la educación. Sí. Si eso lo vamos a revertir con Baradel, estamos jorobados. Así que esa es mi prioridad. Otra corporación insertada. Sí. Esa es mi prioridad, La pero no es la educación. prioridad. No, pero está claro, sí. No es la prioridad. Sí. Creo que... Y eso se revierte, lleva tiempo y se revierte, los resultados se van a ver en el mediano plazo. Totalmente. Pero lo que pasa es que no estás invirtiendo. Por eso tiene que haber tanto de acceso, sino también de calidad para que los jóvenes Claro. se queden Exactamente. mejorar. Sí, Bueno, la educación es una catástrofe. sí. En los términos que está planteada la educación, vos estás apostando a un país mediocre para siempre. Sí. Eso es un Esa tema. es tu demanda principal. ¿Y la sociedad Pero- qué espera? ¿Qué pensás que espera Bueno, de la democracia? el resto es, tenés que hacer un sacrificio, tenés que llegar a un país que por lo menos produzca lo que consume, Sí. ¿no es cierto? Y de ahí te van a venir las posibilidades de reconstruir esta sociedad. Okay. Y otro tema que a mí me preocupa mucho es el avance del narcotráfico. Sí. El avance del narcotráfico, cuando el narcotráfico Sí. se instala, Sí. no lo sacas más. Sí. Y se está instalado en Rosario Sí. y ahora está copando el Gran Buenos Aires. Sí. Eso puede transformarse en un elemento cada vez peor. Una nueva corporación que se tiene que mantener lejos del poder porque ahí sí son Claro, como... y aparte de eso, creo que está mal planteado porque el tema del narcotráfico, el combate al narcotráfico se plantea desde la represión No, y no te alcanza. no. Y ahí vos sabés más, pero digo, es que ya no somos un país de tránsito, sino que somos un país productor. Sí, ¿cuál es el problema de Rosario? Sí, El problema de claro. Rosario es que Rosario recibe una enorme cantidad de droga y es un exportador Claro. internacional. La pelea es porque lo que queda, esa es la pelea. ¿Quién se queda con la plata del reparto de lo que queda? Si vos no reformás eso, Está bien. Pero también hay producción, ¿o no? O sea, Argentina pasó a ser un país productor. un país de producción, bueno, entra mucho de contrabando. Sí. Vos imaginate que, bueno, lo que pasa es que te vas a ir muy pesimista de acá. No, está bien. Ahora después al final vamos a terminar pensando... Vos tenés en problema de fronteras. Tenés los pasos. Sí, ¿eso en algún momento, cuando vos eras ministro de Defensa, se pudo controlar las fronteras? No existía el fenómeno en esta dimensión. Claro. Y las fronteras estaban mejor. Pero para que vos tengas una idea, nosotros tenemos más o menos 100 pasos legales y más de 300 pasos clandestinos, en donde entra quien quiere, se va quien quiere y no se controla nada. Sí. Y tenés entonces, y ahí vamos,
pues todo tiene que ver con todo. Vamos a lo que yo te planteaba de la concepción de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de defensa complementarias. Tenés que tener un sistema complementario de vigilancia de fronteras que hoy no existe. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si no tenés eso, tenés un problema de contrabando terrible. Sí. Con otro tema también que no existe, que por eso se ve mal, el tema de la represión solamente. Porque, ¿qué haces con el adicto? No tenés lugares en donde los... sí, rehabilitar, reinsertar, ayudás a... No tenés. Es decir, no alcanzan. Entonces no tenés lugares de rehabilitación del adicto, no tenés forma de parar el contrabando. El Paraná es una avenida del contrabando. Así que... La educación y la seguridad o el narcotráfico son los ejes en donde hay que ponerle, son los ejes prioritarios de cara al futuro. Yo creo que sería no. Hoy. Hay un problema básico, tenés que colocar, creo que lo dijimos, tenés que construir una economía en donde lo que se gasta sea equivalente a lo que se consume. ¿Cuál es el problema de la jubilación, por ejemplo? El problema de la jubilación es muy simple, está desfinanciada. Sí. ¿Por qué? Porque en un país normal, por cada jubilado hay 1 o 2 aportantes. Sí. Acá hay 6 jubilados por un aportante. Sí. Y el kirchnerismo se mandó el chiste de jubilar sin aportes a 2 millones de personas. Está muy agradable desde el punto de vista de la justicia distributiva, está muy bien, pero no lo puede financiar. No es sostenible. No puede financiar. Bueno. Sí, no. Y entonces revertir el tema de la informalidad de la economía. Pero está claro que esas son entonces las prioridades, la economía, la educación y el tema del narcotráfico. Sí, por supuesto. Y bueno, en el tema de hay un tema muy importante también que es el de la seguridad. Sí. Uno de los padres fundadores de la democracia de Estados Unidos decía que cuando el habitante se siente inseguro, está dispuesto a renunciar a su libertad a cambio de seguridad. Si vos no, en algún momento, si la inseguridad es absoluta, te vas a encontrar que la mayoría de la gente va a estar dispuesta a renunciar a su libertad en pos de seguridad. Y renunciar a su libertad es renunciar a la democracia. Sí. Bueno, no sé. Esto no lo inventé yo, lo inventaron. Sí. No sé cuál de los padres fundadores, pero muy interesante. Bueno, pero por eso, a ver, para terminar de una manera como más optimista, está clarísimo la complejidad de los desafíos que nos tocan por delante, entendiendo, o sea, me parece que está claro en términos de que no podemos tener un Estado del tamaño que tenemos y gastando más de lo que producimos, que la educación es la clave para tener una sociedad más igualitaria y más libre, y que una sociedad que es insegura tampoco tiene libertad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo revertimos este estado de situación? Creo que hay que plantear con más énfasis la necesidad de construir una capacidad política que pueda enfrentar el desafío. Esa capacidad política la tenés que construir, y a partir de tener esa capacidad política, un conjunto de acuerdos de políticas de Estado que tenés que llevar adelante. Algunas de las cuales tienen que ser duras. Por eso el problema es que esa capacidad política tiene que sobrevivir a estas elecciones cada 2 años. Yo creo... Pero con el abismo que hay en el medio es muy difícil construir esos acuerdos. Claro, pero a mí lo que me preocupa es que de esto no se habla. Es decir, yo, en los términos que está planteado, los candidatos, cualquiera que gane la elección va a ganar la elección, pero no va a poder gobernar. Gobernar le va a pasar sí. Entonces, creo que hace falta un planteo de estas características. Ojalá que a alguien se le ocurra, ¿viste? La reta de alguna manera lo insinúa, ¿viste? Pero si no terminás con la grieta,
No vamos a tener Y gobernabilidad. terminar con la grieta supone sustraer del kirchnerismo a un conjunto de peronistas que pueden acompañar esta tarea. Digo, porque yo fui... Decís que hay un núcleo importante. Yo tuve el privilegio de ser, aparte de ser ministro de Defensa, tuve el privilegio de estar en un gabinete peronista. Porque cuando yo fui ministro de Defensa de Duhalde, era todo el gabinete peronista menos yo. Y ahí encontré una cosa, fíjate vos, interesante, pero no sé si sirve para esto, Sí, pero es divertida. Los radicales y los peronistas tenemos el poder distinto, concebimos el poder distinto. Para los radicales el poder es una angustia. Sí, lo sufren. Sufren el poder porque entre lo que debe ser y el ser, y esa tensión permanente, es una angustia permanente. Sí. Así viven los radicales el poder. Los peronistas viven como una fiesta. Este es un tema que tenemos que resolver. Tenemos que llegar a una síntesis en donde sea una responsabilidad, pero que podamos disfrutar el proceso. Exacto. Que sea menos angustioso. Pero bueno, creo que si no construimos ese poder, Argentina tiene un destino complejo. Sí, bueno, ojalá que no, y que todas estas, que podamos aprender del pasado para aprender las cosas que no tenemos que hacer, bueno, y sobre todo para ver cómo podemos construir... Ahí pusiste el dedo en otra historia. Hace mucho que a mí me obsesiona cuál es la historia que le estamos contando a los chicos. Claro, cuál es la narrativa. ¿Qué es lo que están contando? Si la historia que están contando, la historia del kirchnerismo, estamos perdidos. Uh-huh. Sí. De hecho, una de las entrevistas fue con un joven y que hablaba de eso, ¿no? De la narrativa que le llega a los jóvenes. Por supuesto. Sí. Cuando el presidente Kirchner pide perdón en nombre de la democracia por lo que no había hecho la democracia. Pero este tipo que yo lo tuve de gobernador y en su vida se preocupó por un derecho mínimamente humano. Nunca. Y ahora pide perdón. Uh-huh. Pero bueno. Pero que la construcción de esa narrativa es parte también del fortalecimiento de gobernabilidad y la construcción de futuro. Claro. Y hay pocas personas, como decís, no es un tema que se debate. Porque es una cuestión, solamente se habla de el kirchnerismo tiene su relato, pero del otro lado no hay un relato. Y en realidad lo que tenemos que construir es una narrativa común de la democracia. Fíjate vos que de alguna manera, no quiero exagerar, pero de alguna manera la película de la que hablamos es una construcción de esta narrativa. Parcial, pero es. Claro, porque si la responsabilidad y la virtud del juicio fue solamente por lo que hizo Trasera. Uh-huh. Si no contás que si no hubiera habido la militancia, si no hubiera todo lo que lo acompañó a Alfonsín, no se podría haber hecho. Bueno, esperamos que este trabajo sea una ayuda para construir ese cuadro más holístico y más general, sumando las voces plurales de los distintos actores del pasado y también de los actuales. Claro. Bueno, vos podrías terminar el trabajo diciendo que si la elección de 83 lo hubiera ganado el peronismo y no el radicalismo, esta película no se podía haber hecho, porque no habría pasado nada. No hubiese ocurrido. Así que... Bueno, gracias. Gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias y sobre todo la conceptualización que me pareció muy potente de esto de la democracia de corporaciones y las líneas de por dónde tenemos que ir, me parecieron muy esclarecedoras. Así que muchas gracias. Bueno, me alegro, espero que te sea útil. Muchas gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel
y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.